Well, it is good to continue in expositing the word to you today. Es muy bueno continuar exponiendo la palabra para ustedes el día de hoy. I want to greet the pastors that have come in from around the region. Quiero saludar a todos los pastores que han venido de toda la región. I honor you for the sake of your work for Christ. Les honro a causa del trabajo que ustedes hacen por Cristo. And I want you to know that the church that I come from in Cincinnati, Y quiero que sepan de la iglesia de la cual yo vengo, de allá de Cincinnati. they are praying for you, Ellos están orando por ustedes and they are thrilled to participate in your ministry y están emocionados de participar en sus ministerios through the opportunity we have to interact this week. con esta oportunidad que tenemos de poder interactuar a lo largo de esta semana. We love you in the name of Christ, Les amamos en el nombre de Cristo and we look forward to one day being in heaven together y anticipamos un día estar juntos en el cielo and seeing the outcome of all the work y ver el resultado de todo el trabajo that's being done in the name of Christ que está siendo hecho en el nombre de Cristo. as you preach Christ to the lost Al predicar a Cristo a los perdidos and as you shepherd the flock of God that is among you, y al pastorear la grey de Dios que está entre ustedes, where God has placed you for His glory. donde Dios les ha puesto para su gloria. And so, again, I honor you for your work's sake. Así que nuevamente les honro por su labor. I told Brother Dan Hall, Le dije al hermano Dan Hall, I think these men are my heroes le dije, creo que estos hombres son mis héroes in their faithfulness to minister to the Lord and to His people. en su fe al ministrar al Señor y a su pueblo. So thank you for your example Así que gracias por su ejemplo to shepherd the flock of God as you follow Christ. de pastorear la grey de Dios al seguir a Cristo. And I am praying that God will use His word to just encourage you, Y he estado orando que Dios use su palabra para animarles, to strengthen you in the work para fortalecerles en su trabajo, for His name's sake. por amor a su nombre. Well, let's turn to our text here in Mark 14, beginning in verse 12, that was read for us. Así que continuemos, vamos a estar observando ahí en Marcos capítulo 14, a partir del versículo 12, como ya fue leído. The shadow of the cross is deepening, La sombra de la cruz se está profundizando, but we continue to look to Christ, pero continuamos viendo a Cristo, who in the darkness of the shadow of the cross, quien en la oscuridad de la sombra de la cruz, His glory shines forth. su gloria brilla hacia adelante. Christ is a well that never runs dry. Cristo es un pozo que nunca se seca. He is a treasury of truth that is undiminished. Es un tesoro de verdad que nunca mengua. And as we examine the movement of events toward the cross, Y al examinar los momentos que guían a la cruz, we're reminded that it's taking place under His initiative. somos recordados que sucede bajo su iniciativa. No one took His life from Him. Nadie le quitó la vida. He laid it down. Él la entregó. And even as Judas makes plans to betray Him, Y aún al Judas hacer planes para traicionarle, they might act against Him, ellos pueden actuar en contra de él, but they do not act upon Him pero no actúan sobre él, apart from His will. fuera de su voluntad. And so now the disciples are preparing for this great feast. Así que ahora los discípulos se están preparando para esta gran fiesta. And this passage is unified around the preparation for the feast and the participation in the feast. Y este pasaje está unificado en el sentir de la preparación para la fiesta y el tiempo que tendrán en esa fiesta. And within Mark's record, Christ makes many declarations. Y en el registro que tenemos de Marcos, el Señor Jesús hace múltiples declaraciones.
He's telling his disciples what will happen, Está diciéndole a sus discípulos qué está a punto de suceder. and it happens just like he says, Y sucede tal como lo dijo, over and over and over again. una tras otra vez. Christ makes declarations about the preparation of the feast. Cristo hace declaraciones con respecto a la preparación de la fiesta, He makes declarations about his betrayal. hace declaraciones acerca de su traición, He makes declarations about the new meaning of the Passover feast. hace declaraciones acerca del nuevo significado de esta fiesta de la Pascua, He makes declarations about the future of the kingdom of God. hace declaraciones acerca del futuro del reino de Dios, He makes declarations about his resurrection. hace declaraciones acerca de su resurrección And he makes declarations about his denial. y hace declaraciones también acerca de la negación. The declarations that Jesus makes relate to future events, Las declaraciones que Jesús hace se refiere a eventos en el futuro and most of them are fulfilled within 36 hours. y la mayoría de ellos se van a cumplir en el lapso de 36 horas. His statement about the kingdom of the coming of the kingdom of God in verse 25 Su declaración acerca del reino venidero, su nuevo reino que viene, lo menciona ahí en el versículo 25. is the exception that will be filled still yet in the future. Es la excepción de ser la declaración que aún se cumplirá más adelante en el futuro. So, just a couple of comments about the feast of the Passover that Jesus and the disciples will celebrate together. Así que solo algunos comentarios acerca de esta fiesta, acerca de la Pascua que van a estar celebrando Jesús y sus discípulos juntos. You saw in verse 12, the disciples are asking how they need to prepare for that feast. Ustedes vieron ahí en el versículo 12 que preguntan cómo se van a preparar para esta fiesta. In verse 18, they've come together and are celebrating the feast. Y en el versículo 18 ya los vemos juntos y a punto de celebrar esta fiesta. And in verse 22, as they're eating, he takes bread. Y en el versículo 22 vemos que mientras comían, Jesús tomó pan. The feast of the Passover predated the law, La fiesta de la Pascua precedió a la ley and it was established by the Lord at the Exodus to commemorate Israel's deliverance. y fue establecida por el Señor allá en el Éxodo para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. That Israel would remember their deliverance and the passing over of the death angel. Y que Israel recordaría esta liberación de Egipto y de cómo Dios los protegió con este pasar del ángel de la muerte. And so in the Old Testament, in times of Israel's renewal, Así que vemos en este renovar en el Antiguo Testamento, the Passover was one of the first elements that was reinstituted. la Pascua fue uno de los primeros elementos que ahora fue reinstituido. When a good king would rise to power, Cuando un buen rey se levantaba al poder, he would reinstitute the Passover reinstituía la Pascua to remember God's work among the people of Israel. para recordar la obra de Dios en el pueblo de Israel. And when the Jews returned from the exile, Y cuando los judíos regresaron del exilio, the Passover feast was also reinstituted under the ministry of Ezra and Nehemiah. la fiesta de la Pascua también fue reinstituida por Nehemías y por Esdras. It was an important part of Jewish life. Y fue una parte muy importante de la vida judía. And it's amazing how God, even though he exiled his people because of their disobedience, Y es sorprendente cómo Dios, aunque exilió a su pueblo a causa de desobediencia, brought them back to Israel, los trajo de vuelta a Israel. allowed them to reinstitute their religious worship, Les permitió reinstituir su adoración religiosa, maintain that worship for over 400 years, mantener esa adoración por más de 400 años, all in preparation for the coming of Christ, todo en preparación para la venida de Cristo, who is the fulfillment of the Passover. quien es el cumplimiento de la Pascua.
the fulfillment of what the Passover pointed toward. el cumplimiento de aquello a lo que apuntaba la Pascua. So we're looking at the context of celebrating this important feast, Así que estamos observando el contexto de la importancia de celebrar esta fiesta, where Christ, the Passover lamb, en donde Cristo es el Cordero de la Pascua is fulfilling what the Passover lambs in Exodus pointed toward. y está cumpliendo lo que los corderos en el Antiguo Testamento apuntaban. This passage emphasizes the deity of Christ Este pasaje enfatiza la divinidad de Cristo. as events accelerate toward the crucifixion. Al acelerarse los eventos hacia la crucifixión, As we move toward the cross, al avanzar hacia la cruz, the heinous nature of the crucifixion is rooted in the person against whom the crime was committed. la naturaleza tan terrible de la crucifixión estaba sujeta a la persona que estaba siendo crucificada. The man who hung on the cross El hombre que colgaba en la cruz is the Son of God, es el Hijo de Dios, is God in flesh. es Dios mismo en la carne. And so as we study this passage, Así que al estudiar este pasaje, as Peter says, como Pedro dice, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. que la gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento y gracia de Cristo Jesús. So let's first see today, and if you have your notes, you'll see that this is the first point in the outline. Así que veamos primero, y si tienen ahí su manual, lo podrán observar como el primer punto del bosquejo. We'll see first that your Savior is your God. Observarás que tu Salvador es tu Dios. Mark presents Christ as the Son of God, Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios. and as Jesus moves toward the cross, his deity is undiminished. Y al Jesús avanzar a la cruz, su divinidad se mantiene. And so we see Jesus' deity, Jesus demonstrating his deity in his predictions. Así que vemos a Jesús demostrando su divinidad en sus predicciones. Look at verse 13. Quiero que observen el versículo 13. In response to the question the disciples asked, En respuesta a la pregunta que realizaron los discípulos, Jesus said, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the master of the house, the teacher says, 'Where is my guest room that I may prepare the Passover with my disciples?' And he will show you a large upper room, furnished and ready. There, prepare for us." Jesús les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida el Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. And the disciples set out and went into the city and found it just as he had told them. Y dice en el 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesus said, "You'll enter the city, and this is what will happen." Jesús les dijo, ustedes van a entrar a la ciudad y esto es lo que va a suceder. They entered the city, and that's exactly what happened. Entran a la ciudad y eso es exactamente lo que sucede. We also see Jesus making predictions about his betrayal. También vemos a Jesús haciendo predicciones acerca de su traición. Look at verse 18. Vean el versículo 18. In the middle of the verse, Jesus says, "Truly I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me." Jesús dice ahí en medio del versículo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. And of course, Jesus at this time doesn't say who it is. Y por supuesto, Jesús en este momento todavía no dice quién es. In fact, all the disciples are disturbed and they ask, "Is it I?" De hecho, todos los discípulos están
tan preocupados y empiezan a decir, ¿seré yo? And so Jesus is using this as an opportunity for the disciples to examine themselves. Y el Señor usa esta oportunidad para que los discípulos se examinen a sí mismos. Lord, one of us will deny you Dicen, or Señor, betray you. ¿uno de nosotros te va a traicionar? Who could do that? ¿Quién podría hacer eso? Is it me? ¿Seré yo? And before they celebrate the Passover, it centers around Jesus' death. Y antes de celebrar la Pascua, que se centra en la muerte del Señor Jesús, They're examining themselves. se están examinando a sí mismos. Do I have that kind of an unbelieving heart? Yo tengo eso en un corazón incrédulo, But what we know is ultimately it was Judas who fulfilled that. pero últimamente vemos que fue Judas quien cumple eso. Judas would leave. Judas se iría, The disciples wouldn't even understand why he was leaving. los discípulos ni siquiera entendían bien por qué se estaba yendo, But later in the Garden of Gethsemane, pero más adelante en el Getsemaní he would come and betray the Lord, vendría y traicionaría al Señor, just as Jesus said. justo como Jesús lo dijo. Jesus is demonstrating his deity in his predictions, Jesús está demostrando su deidad en sus predicciones. and we see that further as he reassigns the Passover to be a remembrance of his death. Y vemos eso aún más al Jesús reasignar y enseñarles que la Pascua enseña acerca de su muerte. When he says, "Take, this is my body," Cuando dice, tomad, esto es mi cuerpo. when he says, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many," Cuando dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. he is anticipating what will take place at the cross Está anticipando lo que va a suceder en la cruz. and what did indeed take place at the cross. Y lo que efectivamente sucedió en la cruz. And so Jesus is predicting his death in preparation for those events. Así que Jesús está prediciendo su propia muerte en preparación a ese evento. And in the midst of that, he makes a prediction about the future of the kingdom of God. Y en medio de eso hace una predicción acerca del futuro del reino de Dios. In verse 25, En el versículo 25, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it drink it new in the kingdom of God. de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. He's predicting the ultimate fulfillment of his return and the establishment of the kingdom of God. Está prediciendo ultimadamente el segundo regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. As God, he is predicting everything from the details of his leading to his crucifixion Como Dios, Él predice aún los detalles que van a guiarlo a la crucifixión through the future establishment of the kingdom of God. hasta el futuro establecimiento del reino de Dios. And we see further Jesus making predictions about his disciples. Y vemos aún más a Jesús haciendo predicciones acerca de sus discípulos. Verse 27, En el versículo 27, you will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. And in verse 50, we read, they all left him and fled. Y luego vemos en el versículo 50 que dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesus is making predictions about his disciples, Jesús está haciendo predicciones de sus discípulos and he makes predictions about his resurrection. y esas predicciones de su resurrección. Look at verse 28. Vean el versículo 28. But after I am raised up, I will go before you into Galilee. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Here he is preparing for the cross. Aquí está, preparándose para la cruz. And again, he's stating his final victory. Y nuevamente está declarando su victoria final. It will happen. Va a suceder. Yes, you will abandon me, Sí, me van a abandonar, but I will rise pero yo voy a resucitar and I'll restore you back. y los voy a restaurar. And then, of course, Peter. Y luego, por supuesto, Pedro. We love Peter, don't we? Amamos a Pedro, ¿no es así? He had a good heart, Tenía un buen corazón, but sometimes an uncontrolled mouth. pero a veces una boca sin control. I sympathize with him. Y yo simpatizo con él. I won't betray you. Yo no te voy a traicionar. They might all betray you, Todos ellos puede que sí, but not me. pero yo no. And the Lord says, yes, you will. Y el Señor Jesús le dice, sí lo harás. The Lord predicts Peter's denial, El Señor predice la negación de Pedro. even to the very timing of it. Aún el tiempo en el que sucede. This very night before the rooster crows twice. Esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, You will deny me 3 times. me negarás 3 veces. Jesus is demonstrating his deity in his predictions. Jesús está demostrando su deidad en sus predicciones. Only God knows the future, Solo Dios sabe el futuro. and only God predicts with absolute accuracy. Y solo Dios predice con certeza absoluta. Jesus knew the future, Jesús sabía el futuro. and he predicted with absolute accuracy. Y él predijo con absoluta certeza. Because your Savior is your God. Porque tu Salvador es tu Dios. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. But we see the fact that your Savior is your God Pero vemos el hecho de que tu Salvador es tu Dios. also in the declarations that Jesus makes. También en las declaraciones que Jesús hace. He demonstrates his deity in his declarations. Demuestra su divinidad en sus declaraciones. And for this, we come here to the institution of the Lord's Supper. Y para esto venimos aquí a la institución de la Cena del Señor. Remember, this is the Passover that God established. Recuerden, esta es la Pascua que Dios estableció. And as the disciples celebrate the middle part of the Passover, Y al estar celebrando los discípulos esta parte en medio de la Pascua, Jesus takes the bread and the cup, Jesús toma el pan y la copa and he says, I'm giving these things new meaning. y dice, le estoy dando a estos elementos nuevo significado. I'm taking part of this feast that God established, Estoy tomando parte de esta fiesta que Dios ha establecido and as what it points to is fulfilled, y al cumplirse aquello que está profetizando, I'm assigning new meaning to this portion of it. yo le estoy asignando un nuevo significado a esta porción. Instead of remembering the deliverance from Egypt, En lugar de recordar el hecho de que fueron liberados de Egipto, this bread now represents my body, este pan ahora representa mi cuerpo. and this cup represents my blood, the blood of the covenant. Y esta copa representa mi sangre del nuevo pacto. The blood that is poured out for many. La sangre que es derramada por muchos. The precious blood of Jesus, La sangre preciosa de Jesús, that is the price of our redemption. que es el precio de nuestra redención. And so he establishes what we call the Lord's Supper or communion Así que establece aquí lo que llamamos la cena del Señor o la comunión, by taking a feast that God had established tomando una fiesta que Dios había establecido and reassigning its meaning, y le reasigna el significado, that it would now be a remembrance of his death que ahora sería un recordatorio de su muerte for the forgiveness of sins. para el perdón de pecados.
Only God can change the significance of what he has ordained. Solo Dios puede cambiar el significado de aquello que Él ha ordenado. And so we see that our Savior is our God by the predictions that he makes, Así que vemos que nuestro Salvador es nuestro Dios por las predicciones que Él hace and by the declarations that he makes, y por las declaraciones que Él hace. as he changes the significance of the Passover Al cambiar el significado de la Pascua to the Lord's table, a la mesa del Señor, that we would remember his death, que recordemos su muerte. as Paul says, until he comes. Como Pablo dice, hasta que Él venga otra vez. But then there's another aspect of seeing the deity of Christ. Pero luego hay otro aspecto acerca de ver la deidad de Cristo. We see Jesus demonstrating his deity in his death and resurrection. Vemos a Jesús demostrando su divinidad en su muerte y resurrección. Both are yet to come, Ambas aún están por suceder, but Christ declares the outcome of forgiveness for sins. pero Cristo declara el resultado de perdón de pecados. In Matthew 26:26, En Mateo 26:26 Jesus says that his blood is poured out for the forgiveness of sins. dice que su sangre es derramada para el perdón de pecados. Jesus states what will happen as a result of his death. Jesús declara lo que sucederá como resultado de su muerte. Sins will be forgiven on the basis of his finished work. Los pecados serán perdonados bajo el fundamento de su propia obra terminada. And as he is reassigning the meaning of the Lord's or of the Passover, Y al reasignarle entonces el significado a la fiesta de la Pascua, again he is predicting the culmination of his kingdom. nuevamente está prediciendo también la culminación, el momento de su reino. That there will be a time when he drinks of the fruit of the vine Que habrá un momento en el que Él tomará el fruto de la vid in the kingdom of God. en el reino de Dios. It's a statement of ultimate victory. Es una declaración de victoria absoluta. And as he is ministering to his disciples also in verse 28, Y al estar ministrando también a sus discípulos, ahí en el versículo 28, he again refers to his death and resurrection. nuevamente refiere a su muerte y a su resurrección. He will be stricken, but then he will be raised. Pero que después que que va a ser golpeado, va a ser herido, pero después va a resucitar. As Jesus went to lay down his life, Al el Señor Jesús ir y entregar su vida, he died to satisfy the wrath of God, Él murió para satisfacer la ira de Dios, justly poured out against sin. justamente derramada por el pecado. He died as the God-man. Murió como el Dios hombre. He died as the only one who could satisfy the demands of God. Murió como el único que puede cumplir con todas las demandas de Dios. And so, although in the incarnation, Jesus set aside the brilliance of his deity, Así que aunque en la encarnación Jesús apartó el brillo de su deidad, the essence of his deity he retained. la esencia de su deidad permaneció en él. He retained all through his earthly life. La retuvo a lo largo de toda su vida terrenal. Jesus never ceased to be God, Jesús nunca dejó de ser Dios. and that was critical for the sufficiency of redemption Y eso fue crítico para la suficiencia de la redención and for the completeness of his righteousness imputed to all who believe on him. y para completar o cumplir con toda la rectitud, la justicia que Él imputaría a nosotros. Because only God can satisfy the demands of God. Porque solo Dios puede cumplir con las demandas de Dios. Only God could pay an infinite debt. Solo Dios
puede pagar una deuda infinita. And only God could provide a perfect righteousness. Y solo Dios puede proveer una justicia perfecta. And Jesus provided all of that. Y Jesús proveyó todo eso. The Gospels record the deity of Christ from cover to cover. Los evangelios registran la deidad de Cristo de inicio a fin, As Jesus does what only God can do. al Jesús hacer aquello que solo Dios puede hacer. He predicts the future with perfect accuracy. Predice el futuro con una precisión absoluta. He changes the significance of feasts that God has ordained. Cambia el significado de festividades que Dios había ordenado. And ultimately, he satisfies the demands of God for righteousness and for the payment of sin. Y últimamente satisfizo las demandas de Dios en cuanto a rectitud y paga del pecado. Your Savior is your God. Tu Salvador es tu Dios. And you can't be a Christian and deny the deity of Christ. Y tú no puedes ser cristiano y negar la deidad de Cristo. And it's so important that we preach the whole person of Jesus Christ in his humanity and in his deity. Y es tan importante que prediquemos la persona completa de Cristo, tanto en su humanidad como en su divinidad. And that we identify false doctrines E identificamos doctrinas falsas and protect our people from going astray. y que protejamos a nuestras personas de apartarse By any that would diminish the person of the Lord Jesus Christ. con cualquiera que quiera disminuir algo de la persona de Cristo. Your Savior is your God. Tu Salvador es tu Dios. Secondly, we're going to see that your Savior is sufficient. En segundo lugar, vamos a ver que tu Salvador es suficiente. And we're going to just see this in the elements that Jesus holds forth at the Passover supper. Y vamos a observar esto siendo expuesto con los elementos que el Señor presenta en la cena del Señor. Your Savior is sufficient in that he fulfilled all righteousness. Tu Salvador es suficiente en el sentido que Cristo cumplió toda justicia. When Jesus says, "Take, this is my body," Cuando Jesús dice, tomad, esto es mi cuerpo, that is a representation of Jesus fulfilling all righteousness. esa es una representación de Jesús cumpliendo toda justicia. Jesus fulfilled all the Old Testament ceremonial requirements. Jesús cumplió todos los requisitos ceremoniales que se ven en el Antiguo Testamento, From his circumcision 8 days after his birth, desde su circuncisión a los 8 días de su nacimiento, all the way through the Passover. todo hasta la Pascua. Jesus fulfilled all righteousness. Jesús cumplió con toda justicia. In Matthew chapter 5 and verse 17, it says that Jesus said he came to fulfill and not abolish the scriptures. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice el Señor Jesús que Él vino a cumplir y no quitar la ley, las escrituras. So Christ's fulfillment included the physical performance of religious rituals, Así que esto conllevaba que cumplía con toda justicia con respecto a estos rituales ceremoniales, the things that God required in the Old Testament, las cosas que Dios requería en el Antiguo Testamento, not the tradition of the Pharisees, no la tradición de los fariseos, but what God had required. sino aquello que Dios requería. But it wasn't just the physical, the perfect performance of these things. Pero no fue solamente el desempeño perfecto de todas estas cosas, Christ fulfilled the law in the spirit of the law. sino que Cristo cumplió la ley en el espíritu de la ley. He fulfilled all things in perfect submission to his Father. Es decir, que cumplió todas las cosas en perfecta sumisión a su Padre. And as Christ approached the cross, Y al Señor Jesús acercarse a la cruz, he initiated the fulfillment of scriptures concerning himself. inició el cumplimiento de las escrituras de lo que se hablaba respecto a sí mismo. In verse 21, En el versículo 21,
Jesus says, "For the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed." A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. He says, "The Son of Man goes as it is written of him." Dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. And so Jesus fulfilled all righteousness as he fulfilled the ceremonial requirements, Así que Jesús cumple con toda justicia al cumplir con los requisitos ceremoniales, as he lived in perfect submission to the Father, al vivir en perfecta sumisión al Padre and as he fulfilled all of the scriptures concerning himself. y al cumplir todas las escrituras que se hablaban con respecto a sí mismo. From the technicalities of the law Desde las cuestiones técnicas acerca de la ley to the prophecies concerning himself, hasta las profecías que hablaban de sí mismo. Jesus lived in perfect submission to the Father. Jesús vivió en perfecta sumisión al Padre. And he could do that only in the flesh. Y Él puede hacer eso solo en la carne. And so when he says, "This is my body," Así que cuando Él les dice, esto es mi cuerpo, it is a symbol to remember the perfect fulfillment of all righteousness. es un símbolo para recordar el cumplimiento perfecto de toda justicia. It is because of Christ's perfection that you are accepted. Es a causa de la perfección de Cristo que tú eres aceptado. We are pardoned from our sins, Somos perdonados de nuestros pecados and we are clothed with the perfection of y Christ. somos revestidos con la perfección de Cristo. And that is the basis that God accepts us. Y ese es el fundamento por el cual Dios nos acepta. Christ fulfilled all righteousness. Cristo cumplió toda justicia. And then also Christ supplied full redemption. Y también Cristo proveyó la redención completa. Christ's body symbolizes the righteous life. Yes, Christ's body symbolizes the righteous life that he lived in the flesh. El cuerpo de Cristo también simboliza la perfección en justicia que Él vivió en la carne, His death in the flesh, su muerte en la carne and his bodily resurrection. y su resurrección corporal. And Christ's blood is the purchase price to free you from the slave market of sin. Y la sangre de Cristo es el precio a pagar para liberarte del mercado de esclavos. And so he says, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." Así que dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. The precious blood of Christ was shed to pay for the sin that you and I have committed against a holy God. La preciosa sangre de Cristo fue derramada para pagar el precio de nuestros pecados que hemos cometido contra Él. And that precious blood Y esa sangre preciosa is the complete payment. es el pago completo. There's nothing that we can add. No hay nada que nosotros podamos añadir. Christ has paid the full penalty, Cristo ha pagado completamente la deuda and he has instituted the new covenant y ha instituido este nuevo pacto where he changes the hearts of all who turn to him for the forgiveness of sins. en donde cambia los corazones de todo aquel que venga a Él para perdón de sus pecados It makes them a new creature y in les, him. y les hace una nueva criatura en Él. Christ supplied our full redemption, Cristo proveyó la redención completa and those who are in Christ are assured of the completed work of Christ on their behalf. y aquellos que están en Cristo están asegurados por la obra que Jesús cumplió en nuestro lugar. And so your Savior is sufficient in that he accomplished all righteousness, Así que tu Salvador es suficiente en el hecho de que Él cumplió con toda justicia that he supplied full redemption, y que proveyó la redención completa and that he promised his return. y que prometió su regreso. Again, look at verse 25. Nuevamente veamos el versículo 25. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
There's coming a day when all things will be fully and finally reconciled in Christ. Viene un día en que todas las cosas sean completamente, totalmente reconciliadas en Cristo. And we'll be changed. Y nosotros seremos cambiados, We'll be glorified. seremos glorificados And we'll live under the perfect reign of Christ. y viviremos bajo el reino perfecto de Cristo. There's much that we don't know about that, Hay tanto que aún no sabemos acerca de eso, but we know it will happen. pero sabemos que sucederá. Christ has promised his return, Cristo ha prometido su regreso and we look forward to that. y anticipamos que ese día llegue. Your Savior is sufficient. Tu Salvador es suficiente. He's given you his righteousness. Él te ha dado su justicia. He's paid for your sin, Él ha pagado por tu pecado and he's promised that one day you will be changed y Él ha prometido que un día serás cambiado and you'll be with him for eternity. y que estarás con Él por toda la eternidad. Your Savior is sufficient. Tu Salvador es suficiente. But finally, this morning, we see that our Savior is patient. Finalmente, para esta mañana vemos que tu Salvador es paciente. This is the greatness of Christ. Christ is God. Esta es la grandeza de Cristo. Cristo es Dios. Christ condescended to take on flesh and to deal with sin. Cristo condescendió, tomó carne para tratar con el pecado. He is great and he is mighty, Él es grande y Él es poderoso. and yet he is patient. Sin embargo, también es paciente. He's merciful Es misericordioso toward those who are slow to believe, hacia aquellos que son tardos para creer, toward those even who ultimately reject him. para aquellos que últimamente le rechazarían. In the midst of the glory of what's taking place, Y en medio de la gloria de todo lo que está sucediendo, as the deity of Christ is evident, al ver la deidad de Cristo tan evidente, the disciples remain flawed to the core. los discípulos siguen con fallas hasta lo más profundo. Jesus demonstrates his servant heart as he, the God-man, serves his disciples. Jesús demostró su corazón de siervo, al Él siendo Dios, sirve a sus discípulos. So where do we see Christ's patience? Así que ¿dónde vemos la paciencia de Cristo? Well, we see that Jesus is patient toward those who will betray him. Bueno, vemos que Jesús es paciente con quienes lo traicionarán. Jesus knows that Judas will betray him, Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. and yet Jesus, who upholds all things by the word of his power, Sin embargo, Jesús mismo, quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, sustains the life of the one who will betray him. sostiene aún la vida de aquel que lo va a traicionar. Now, that's not an excuse for what Judas did. Ahora, eso no es una excusa por lo que hizo Judas. It is a magnification of the mercy and long suffering of our Savior. Sino que es una magnificación del amor, misericordia y paciencia del Señor Jesús. He's patient toward those who will betray him. He doesn't strike Judas down. Es paciente con aquellos que le van a traicionar, es decir, no mata ahí de inmediato a Judas. Judas will suffer the consequences for his sin, Ahora, Judas ciertamente va a sufrir las consecuencias de su pecado, but still the Lord is sustaining his life, pero aún vemos al Señor sosteniendo su vida, even as he will come into that garden and give the kiss of betrayal. aún al ir a ese huerto y darle ese beso de traición. But we also see that Jesus is patient toward those who will abandon him. Pero vemos que también Jesús es paciente con quienes lo abandonarán. Look again toward the end of our passage. Vean nuevamente ahí llegando al final del pasaje. In verse 26, the disciples and Jesus go to the Mount of Olives. En el versículo 26 vemos al Señor Jesús y a sus discípulos yendo al Monte de los Olivos. And Jesus again, he says, you will all fall away from me. Y Jesús les dice, todos os escandalizaréis de mí, se irán de mí. Now, how would you respond if you knew someone was going to abandon you in your greatest time of need? Ahora, te pregunto a ti, ¿tú cómo responderías si supieras que alguien te va a abandonar en tu tiempo de más necesidad?
I would want to abandon them right then, Yo quisiera abandonarlos a ellos justo en ese momento, but not Jesus. pero Jesús no. He says, "You will abandon me." Les dice, ustedes me abandonarán. But verse 28, Pero en el versículo 28, after I am raised up, I will go before you into Galilee. después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Even as he predicts their abandonment, Aún al predecir su abandono, he assures them of their restoration. les asegura su restauración. He prophesied that he would reunite with them following his resurrection. Profetizó que se reuniría con ellos nuevamente después de la resurrección. They would abandon him, Ellos le abandonarían a él, he would not abandon them. pero él no le abandonaría a ellos. As Paul says in 2 Timothy chapter 2, Como Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, if we are faithless, si nosotros somos infieles, he remains faithful because he cannot deny himself. él permanece fiel, porque él no se puede negar a sí mismo. Jesus is patient toward those who will abandon him, Jesús es paciente con quienes lo abandonarán. and we can rest assured that in our times of weaknesses, Y podemos estar bien en descanso, asegurados que aún en los momentos de debilidad, that often grieve us, que frecuentemente nos duelen y entristecen a nosotros, and also grieve our Savior, y también entristecen a nuestro Salvador, he still intercedes on our behalf, Él aún intercede por nosotros and he restores his people. y restaura a su pueblo. He does not abandon us. Él no nos abandona, He is patient. Él es paciente. He's patient toward those who abandon him, and he's patient towards those who will deny him. Él es paciente con quienes lo abandonarán y también es paciente con quienes lo negarán. As Peter proclaims his steadfastness, Al Pedro proclamar su paciencia Jesus assures him he is not steadfast. y su permanencia, Jesús le declara a él, ¿sabes qué? Tú no vas a permanecer. But in Luke 22, verses 31 and 32, Pero en Lucas 22, 31 y 32, we're also told that Jesus prayed for Peter. también vemos que el Señor Jesús oró por Pedro. Satan desired to sift you as wheat, Satanás quiso sacudirte, but I have prayed for you. pero yo he orado por ti. And afterward you minister to your brothers. Y después tú vas a ministrar a tus hermanos. Jesus is patient to the man who will deny him. Jesús es paciente con el hombre que le va a negar. It will be a heartbreaking lesson for Peter, Va a ser una lección que quebrantará a Pedro, but it will be a lesson in the patience and love of his Savior toward him. pero va a ser una lección del amor y la paciencia que tiene su Salvador hacia él. The patience of Christ is grounded in the fullness of his work. La paciencia de Cristo está fundamentada en su obra completa. He is our God and he is our Savior. Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador. He redeems his people Él redime a su pueblo and he remains patient as he changes them. y Él permanece paciente al Él cambiarlos. The difference, of course, between Peter and Judas La diferencia, por supuesto, entre Judas y Pedro is the response when conviction came. es la respuesta que tuvieron cuando vino la convicción. Peter repented, Pedro se arrepintió, Judas did not. Judas no. The mark of a true follower of Christ La marca de un verdadero seguidor de Cristo is that he repents when he's convicted of his sin. es que se arrepiente cuando es convencido de su pecado. He looks at his Savior Ve a su Salvador and he weeps y llora because of his sin against the Lord. a causa de su pecado contra el Señor And he rejoices in his Lord's patience toward him. y se regocija en la paciencia de su Señor para él. Oh, it's not an excuse to take for granted the grace of God in our heart. No es una excusa para dar por hecho la gracia de Dios en nuestros corazones.
but it is an assurance that we can rejoice in the comfort of Christ's restoring patience. pero es una certeza en la que nos podemos regocijar en la paciencia restauradora de Dios. All that he is and all that he has done is behind his patience toward his people. Todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho está detrás de la paciencia que Él ha tenido. While we were still sinners, Christ died for us. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And the extent of that love is undiminished as we grow in our Lord and Savior Jesus Christ. Y la extensión de ese amor no mengua a lo largo de toda nuestra relación con el Señor. Our Savior is our God. Nuestro Salvador es nuestro Dios. Our Savior is sufficient. Nuestro Salvador es suficiente. And our Savior is patient. Y nuestro Salvador es paciente. And we can come to him at all times, Y podemos venir a Él en todo tiempo. rest in his work, Descansar en su obra. freely offer him to those who need to turn from their sin, Gratuitamente ofrecida a todos aquellos que tienen que abandonar su vida en pecado and know that what we are offering y saber que lo que estamos ofreciendo is the perfect gift of salvation es el regalo perfecto de la salvación that Christ himself has prepared. que Cristo mismo ha preparado. May the Lord help us to rest in him and to proclaim him as the only hope. Que el Señor nos ayude a descansar en Él y gozarnos en Él, esperando ese tiempo. Let's pray. Oremos. Lord God, we thank you for the work of our Savior Jesus Christ. Señor Dios, te agradecemos por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. We're overwhelmed by your love for us. Nos abruma el amor que tienes para nosotros. We're overwhelmed by the love of our Savior. Nos abruma el amor de nuestro Salvador. We rejoice in all that he is. Nos regocijamos en todo lo que Él es We long for his return, y anticipamos su regreso. the fullness of the kingdom that he has promised. La plenitud, el cumplimiento del reino que Él ha prometido. And so we pray that you would strengthen us to walk in his ways, Así que oramos que tú nos fortalezcas para poder caminar en su camino as we rest in his redemption and in his righteousness. al descansar en su redención y en su justicia. And we pray these things in Jesus' name. Amen. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.